Hoy hablamos de la mesoterapia para la caída del cabello. ¿Es un timo o es eficaz? Vamos a hacer una actualización sobre la función de esta técnica en el tratamiento de la alopecia, si funciona, si no funciona, cómo utilizarla y muchas cosas más. Hablaremos de los productos que tenemos disponibles para utilizar en mesoterapia, los analizaremos uno por uno y te diremos cuáles son los más útiles. Y además, si te quedas hasta el final, descubrirás qué pautas de tratamiento pueden ser las más eficaces, la forma de preparación, cada cuánto se tiene que realizar el tratamiento y mucho más. No te lo pierdas porque ya verás que es súper interesante. ¡Comenzamos! La mesoterapia o terapia intradérmica local es un método mínimamente invasivo que implica la inyección de diferentes sustancias como medicamentos o otros agentes terapéuticos en la piel a una profundidad de 2 a 4 milímetros. Las inyecciones intradérmicas se han utilizado para tratar el dolor localizado y también las utilizamos en medicina estética para el rejuvenecimiento de la piel, tratar trastornos de la pigmentación o estimular el crecimiento del cabello. Una de las principales ventajas de la mesoterapia es que el agente terapéutico se administra directamente debajo de la piel, saltando la barrera que tienen que atravesar los agentes tópicos como las cremas, los champús o las soluciones líquidas, lo que aumentará su efecto. Además, como resultado, el producto que inyectemos estará más tiempo en el lugar donde se tiene que hacer el efecto. De hecho, diferentes estudios han demostrado que se puede utilizar menos dosis de medicamento y con intervalos de tiempo más largos entre sesiones, lo que haría más cómodo el tratamiento y podemos cumplir más fácilmente mejorando el resultado. Además, dado que el agente terapéutico se queda cerca del área inyectada, es decir, no se va a otras partes del cuerpo, se pueden reducir los efectos adversos del fármaco inyectado. Y pasamos ahora a ver algunos de los medicamentos que se han utilizado en mesoterapia para ver cuáles son los mejores. Y después, como hemos dicho, te diremos cuáles van a ser las diferentes técnicas de administración y las mejores pautas. Empezamos por uno de los grandes, dutasteride. Dutasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa que impide la conversión de la testosterona libre a dihidrotestosterona, la cual se postula como la principal contribuyente a la patogénesis de la alopecia androgenética. Administrado por vía oral, se han evaluado diversas dosis de dutasterida, desde 0,05 a 2,5 miligramos diarios, siendo 0,5 miligramos al día la dosis más comúnmente utilizada y la disponible de forma comercial. En mesoterapia se han estudiado concentraciones de dutasteride que van desde el 0,005% hasta el 0,05%, administradas una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes para tratar la pérdida del cabello de patrón masculino. Y como hemos comentado antes, la mesoterapia con dutasteride reduce la frecuencia y la dosis de administración, lo que conlleva una disminución de los efectos adversos sistémicos de este fármaco. Y el siguiente de los grandes medicamentos para la alopecia no podía ser otro que minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador aprobado por la FDA americana para el tratamiento de la pérdida de cabello de patrón masculino y está involucrado en la prolongación de la fase anágena de los folículos pilosos, lo que conduce a un aumento del crecimiento del cabello. Se ha aprobado por la FDA la solución tópica de minoxidil y la espuma de minoxidil aplicadas 2 veces al día. En cuanto a la mesoterapia, para la alopecia se han investigado soluciones de minoxidil de 0,5% al 2%, administradas en intervalos semanales a bimensuales. Así es, Laura. Por ello, la inyección de minoxidil puede aumentar su efecto terapéutico y mejorar la adherencia del paciente, ya que no tendrá que ponérselo todos los días 2 veces al día en el cuero cabelludo. Y si lo comparamos con minoxidil oral, reducimos el riesgo de que pueda salir pelo en otras partes del cuerpo, de que baje la tensión arterial, de que haya taquicardias o de que retengamos líquidos. Por cierto, queremos aprovechar este momento para darte las gracias por haberte suscrito al canal. Ya somos más de 30.000 suscriptores y esto nos permite seguir trabajando para traerte contenido de calidad sobre tratamientos capilares cada semana. Así que muchísimas gracias por tu suscripción y por tu apoyo. Y ahora sigamos con otro de los tratamientos más frecuentes en mesoterapia, los factores de crecimiento y el plasma rico en plaquetas. Hace tiempo que venimos hablando en el canal de la mesoterapia con plasma rico en plaquetas porque es uno de los tratamientos que más nos gusta. Nos parece un tratamiento muy seguro, pues utilizamos la sangre del paciente y no inyectamos ninguna sustancia externa. Y esto es porque se ha visto que el plasma y las suspensiones autólogas ricas en factores de crecimiento inducen la regeneración y el posterior recrecimiento de los folículos pilosos. Hay varios estudios que han analizado la mesoterapia para administrar los factores de crecimiento liofilizados o una suspensión autóloga de células con factores de crecimiento para tratar la alopecia androgenética, demostrando buenos resultados.
Y pasamos ahora a otro tratamiento que es la toxina botulínica tipo A, que mucha gente conoce por su nombre comercial, Botox. Esta toxina se utiliza ampliamente en medicina para eliminar las arrugas y para el tratamiento de contracturas, hipertonías, tics, entre otros muchos. Así es, y es por esta capacidad para relajar la musculatura por lo que se ha utilizado también en la pérdida del cabello. La inyección de la toxina podría tener dos efectos en el cabello. Por una parte, relaja la musculatura de los vasos sanguíneos y hace que llegue más sangre a los folículos pilosos. Y por otra, al relajar los músculos del cuero cabelludo, aumentaría el flujo sanguíneo y la oxigenación, lo que resultaría en una reducción de la pérdida de cabello y del crecimiento del mismo. Para la alopecia androgenética de patrón masculino, en los estudios se inyectaron 50 unidades por sesión de toxina botulínica tipo A y para el tratamiento del efluvio telógeno se utilizaron 100 unidades. Curiosamente, hace aproximadamente un año ya te hablamos de este tratamiento con inyecciones de toxina botulínica porque entonces era muy novedoso y prometedor. Sin embargo, aunque parece muy interesante desde el punto de vista teórico, la verdad es que en la práctica no se ha generalizado. Y la siguiente sustancia para la mesoterapia son las células madre. Las células madre son células pluripotenciales o multipotenciales que tienen la capacidad de regenerarse y de diferenciarse en diferentes tipos celulares. Se han estudiado también en el tratamiento de la alopecia androgenética masculina debido a su potencial para diferenciarse en células de la papila dérmica, lo que conduciría a una regeneración del folículo piloso y al crecimiento del cabello. En 2 estudios se administraron células madre derivadas de tejido adiposo y células madre mesenquimales neonatales con muy buenos resultados. No obstante, no se proporcionaron detalles sobre la suspensión administrada, por lo que se requieren estudios a gran escala e informes detallados sobre las suspensiones utilizadas para estandarizar estas opciones de tratamiento. Pues muy bien, Laura. Y seguimos. Además de los agentes convencionales, se están explorando también soluciones que contienen aminoácidos, péptidos, vitaminas, minerales, extractos de plantas, factores de crecimiento y componentes homeopáticos para el tratamiento de la pérdida del cabello. Aunque se ha justificado la administración de estos agentes mediante mesoterapia porque supuestamente aumentan el flujo sanguíneo y estimulan el crecimiento del cabello, los datos todavía son no concluyentes. En todos los estudios que hemos revisado y que se utilizaron estas soluciones, no se proporcionan los informes detallados sobre los constituyentes de las preparaciones, lo que enfatiza nuevamente la necesidad de nuevos estudios sobre los efectos terapéuticos y la seguridad de sus componentes. Solamente así se podrán desarrollar protocolos estandarizados de mesoterapia para la alopecia. Y vamos ahora con las combinaciones. Como siempre decimos, la combinación de tratamientos para la alopecia androgenética nos parece casi siempre la mejor opción. En el caso de los tratamientos con mesoterapia, también se ha visto que cuando se combinan varios de estos medicamentos se mejoran los resultados. El efecto sinérgico de los agentes mejora el resultado en la mayoría de los casos. Todo esto está muy bien, pero entonces, ¿cuál es la mejor pauta de tratamiento, Laura? Pues lamentablemente no existe una pauta que pueda considerarse como el estándar que todos deberíamos seguir, porque ninguna ha demostrado ser mejor que todas las otras. Pues vaya toalla, los regímenes son diversos debido a los múltiples agentes utilizados y a las diferentes pautas de tratamiento descritas en los diferentes estudios. El número de sesiones va a variar desde una sesión para los tratamientos que contienen células madre, toxina botulínica o suspensiones autólogas hasta 20 sesiones para las que contienen minoxidil, finasterida, biotina o depantenol. Sin embargo, hay una falta de consistencia incluso cuando se utiliza el mismo agente. Por ejemplo, el número de sesiones reportadas para la mesoterapia con dutasteride varía de 1 hasta 12. La frecuencia de las inyecciones oscila desde una vez por semana hasta una vez cada 3 meses. La mayoría de los estudios realizan las inyecciones de una vez por semana a una vez al mes y muchos comienzan una vez por semana y luego ya progresan a una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Esto indica que a medida que avanza el tratamiento la frecuencia de las inyecciones puede disminuir y esto va a mejorar la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Y qué podemos decir sobre la eficacia? Pues lógicamente tendremos diferentes eficacias según los diferentes tipos de tratamiento realizado. Así es, como hemos visto antes, existe mucha variabilidad de los estudios, por lo que también se observaron grados diferentes de eficacia. Sin embargo, en general puede decirse que el tratamiento con mesoterapia sí que resulta eficaz para la alopecia androgenética. Seguramente, si vas a una clínica para hacerte un tratamiento con mesoterapia, tendrán sus diferentes protocolos y sus diferentes formas de trabajar. Y quizá, si vas a preguntar a otra clínica, veas que el protocolo es un poco distinto. Y esto es así porque no tenemos una evidencia sólida que nos permita asegurar que una pauta de tratamiento va a ser mejor que la otra, y cada uno hace el protocolo que considera mejor para sus pacientes.
Por lo tanto, podemos concluir que la mesoterapia es una técnica, es un método de administrar medicamentos y sustancias bioactivas por debajo de la piel para tratar los trastornos del cabello como la alopecia androgenética o el efluvio telógeno. Varios estudios han demostrado mejoras estadísticamente significativas en el crecimiento del cabello después de las inyecciones de mesoterapia utilizando diferentes agentes terapéuticos. El uso de dosis más bajas de medicamentos, la acción localizadas en la zona exclusivamente del problema y una menor frecuencia de tratamientos son factores a favor de usar la mesoterapia. Actualmente no existe un régimen de tratamiento estandarizado, lo que hace necesario llevar a cabo más ensayos clínicos controlados a gran escala para poder definir la eficacia y el perfil de seguridad de la mesoterapia. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Y tampoco te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Si quieres ver otro interesante vídeo de medicina capilar, te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa.